siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levanta. Buenas noches, amada iglesia. Dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Toma un cuaderno y un lapicero para que puedas tener apuntes de lo que nos estará enseñando nuestro pastor Luis. Y ahora, así sin más que decir, disfrutemos de esta enseñanza. Buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más nos reunimos para juntos estudiar la palabra. Nos ponemos bajo el árbol frondoso, agradable de la palabra de Dios para tomar fruto que nos ayude a vivir la vida de acuerdo a la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. En esta noche seguiremos estudiando la carta a los Romanos, donde encontramos una serie de pautas de cómo deben ser nuestras vidas, como lo que decimos, lo que creemos que somos, justificados. Y hoy día vamos a ver Romanos 12, del 17 al 21, cuál debe ser la relación con nuestros enemigos. En primer lugar, todos querramos o no querramos, tenemos enemigos. Algunos son gratuitos, no entendemos las razones o el por qué se enojó o por qué se volvió nuestro enemigo. Otros tienen razones justificadas de repente, que hemos hecho algo que no era adecuado. Algunos son enemigos antiguos, en fin. También tenemos enemigos por causa de nuestra fe. Personas que no aceptan el evangelio, que no aceptan la gracia de Dios y sin embargo, cuando ven a alguien que tiene esta fe que tenemos usted y yo, nos convertimos en enemigos de ellos, enemigos gratuitos, por cierto. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál debe ser nuestra relación con él? Entonces vamos leyendo la palabra y veamos algunas cosas. Retrocedamos un poco y veamos el versículo 14. Dice, bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis. Lo primero que tenemos que tomar como pauta es no maldecir a quienes son nuestros enemigos. Y maldecir, como hemos enseñado muchas veces, tiene que ver con hablar mal, pensar mal y desear el mal. Entonces hay enemigos de quienes hacen méritos para que hablemos mal de ellos. Hacen méritos para que nosotros pensemos mal de ellos. Y algunos hacen muchos méritos como para desearles el mal. Sin embargo, a pesar de que merezcan ser maldecidos por nosotros y tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo, a pesar de eso, dice la palabra, no maldigas. No maldigas al enemigo. Y esto nos hace recordar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, rodeado de todos sus enemigos. Ahí estaban los soldados que lo habían castigado y que lo habían hecho llevar el madero hacia la cruz del Calvario. Ahí están los fariseos y los saduceos y los escribas burlándose del Señor. Ahí está un hombre o dos hombres a su costado derecho e izquierdo que eran delincuentes y que aún estando en esa posición se burlaban del Señor. Sus discípulos lo abandonaron de lejos, dice la Biblia, que los miraban. Y en esa situación, rodeado de enemigos, Jesús dijo,
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez uno hubiera justificado que Jesús hubiera dicho, Padre, derrama tu justicia o derrama tu ira sobre los que están haciendo sufrir. Y de repente diríamos, está bien, porque es injusto lo que hacen con Jesús. Pero sin embargo Jesús nos enseña a no hablar mal, a no pensar mal, a no desear el mal de aquellos que se convierten en nuestros enemigos. Recordando que las maldiciones que puedan decir personas contra nosotros chocan, por decirlo así, en un muro que se llaman nuestras bendiciones. Si no bendecimos a los que nos hacen mal, si no bendecimos a los que obran mal contra nosotros, ellos sencillamente pueden llegar, sus maldiciones pueden llegar a nosotros. Así que, amado hermano, bendigamos a aquellos que son nuestros enemigos. Puede ser hasta el vecino que es mala gracia, el vecino o la vecina que muchas veces hace cosas impropias, que hace bulla con su música, con sus bailes, con sus cosas, que deja la basura frente a tu vereda, que cuando barre toda la basura lo bota a tu costado. Puede ser quien fuera, puede ser alguien que se ha portado mal contigo sin ninguna razón. Bendigamos. Hace muchos años atrás me viene a la mente un recuerdo cuando todavía tendría entre 14 o 15 años y en esos tiempos así de muchachitos nos mandaban a evangelizar. Y es lo que hacíamos, salíamos y hacíamos trabajo de evangelismo. Y en una oportunidad allá en Trujillo nuestro pastor nos envió a un lugar que se llama Huamán, que es un pueblo muy idólatra con una adoración a un santo muy famoso en ese lugar, y que allí no había iglesia. No se había podido levantar una iglesia, ni siquiera un grupo para alabar el nombre del Señor. Y el pastor se le ocurrió enviar a un grupo de muchachos a que vayamos a predicar el evangelio. Y bueno, entre los bendecidos estaba su servidor. Y fuimos, y cuando apenas bajamos de la movilidad, las personas nos vieron con nuestras Biblias, vieron con lo que llevábamos para evangelizar, y comenzó la burla. Y qué bueno fuera burla, comenzó los insultos, las lisuras, y yo estaba caminando atrás y dale, y que dale, y esa primera tarde fue horrible. Nosotros predicábamos y la gente, no la gente, sino unos muchachos, unos señores gritaban, insultaban, en fin. Y teníamos que ir 3 días seguidos. Al segundo día, yo ya estaba medio desanimado para ir diciendo, estas personas no merecen el evangelio, cómo nos tratan, cómo hablan, qué dicen. Pero teníamos que obedecer a nuestros pastores. Y nos fuimos el grupo. Y nuevamente llegamos, bajamos de la movilidad y comenzaron, y esta vez con más fuerza. Y yo iba atrás porque iba cargando no sé qué cosa en la mano. Y de repente me detengo, doy media vuelta y miro al que parecía ser el cabecilla y le digo, Dios te bendiga. El muchacho se quedó mirándome, se cayó, y yo di media vuelta y siguió. Y al final, los 2 últimos días, el que era el cabecilla resultó ser el ujier, el que guardaba el orden a todos, a los chiquillos que escuchen, el que nos ayudó. Interesante, en la respuesta cambió la actitud de una persona. Así que, amado hermano, aquellas personas que son enemigos nuestros, cual fuere la razón, bendigámosla. Es la primera pauta que encontramos cómo debemos tratar con estas personas. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo, déjenme encontrar, 17. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagar mal por mal. ¿Esto qué nos está diciendo el Señor Jesús? El cumplimiento de lo que Él dijo, que en el mundo tendremos aflicción,
que si a él le hicieron mal, a nosotros nos van a hacer mal. Y lo vemos en la historia de la iglesia. El cristiano le han hecho el mal por solo ser cristianos. Y la palabra dice, ¿qué tenemos que hacer con las personas que nos hacen mal? Lo normal, entre comillas, es que si me hacen mal, yo haga mal. Que pague con la misma moneda. Pero la pauta para alguien que ha sido justificado, para alguien que su naturaleza ha sido cambiada, es que no puede actuar igual. No puede pagar con la misma moneda. Ahora, la respuesta es la que menos esperan quienes nos hacen mal. Y eso determina que la persona se confunda. Porque cuando alguien nos hace mal, la persona sabe que de una u otra manera vamos a reaccionar haciéndole el mal, pagándole con la misma moneda. Pero el simple hecho que no lo hagamos, ya de por sí lo confunde. Por eso la palabra dice en este pasaje que procuremos lo bueno, procuremos hacer el bien a aquellas personas que no lo merecen. Procuremos extender misericordia hacia esas personas, aunque no lo merezcan. Amados hermanos, el carácter del cristiano se forma en estas situaciones. Cuando tenemos buenas relaciones con las personas, con los hermanos, que veremos un poco más adelante, por cierto, no, es bonito ser cristiano, no tienes problemas, tienes bonitas relaciones, todo el mundo te quiere, todo el mundo te apapacha, qué lindo es ser cristiano. Pero ese es un aspecto de la vida cristiana, porque tiene su contraparte, que es la dificultad, que es la adversidad, que es la oposición. Y es allí donde se forma el carácter, en cómo respondemos a las personas que nos hacen mal. Lo siguiente que el apóstol Pablo nos dice como deber, tercer deber, llamémoslo así, es en si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Entonces es un esfuerzo activo para desarrollar buenas relaciones con las personas. Es un esfuerzo activo. No es solamente un deseo. Yo deseo estar bien con todo, bueno, pero ahí me quedo. No, es hacer lo que nos corresponda hacer, lo que podamos hacer. ¿Eso qué implica? Que hay personas que sí van a estar en paz con nosotros. Hay personas que de repente por un malentendido, una mala palabra o una palabra mal entendida, un error nuestro, una falta nuestra, la persona pudiera estar ofendida. Entonces nosotros vamos y aclaramos, pedimos disculpas si es del caso, pedimos perdón y restablecemos la relación. Entonces, hay personas que sí tienen el oído abierto, el corazón atento como para poder desarrollar una relación adecuada. Tal vez no la que uno quisiera, pero sí una relación adecuada. Pero sin embargo, hay personas que no. Hay personas que no quieren reconciliarse. Hay personas que guardan profundos resentimientos y amarguras. Hay personas que, hay tantísimas razones, no quiere estar en paz con nosotros. No quiere estar en una buena relación. Vaya a saber por qué, hermanos. Pero miren, una aclaración o una advertencia o un consejo, como quiera vérsele, en esta búsqueda de la paz no podemos transar principios. Que yo por estar en paz con la persona, yo quiebre principios bíblicos establecidos en mi corazón por la palabra de Dios. Entonces, el estar en paz tiene un límite. Primero, el mayor esfuerzo que hagamos. Segundo, la voluntad de la persona. Tercero, los principios. Entonces, esforcémonos. Y esto, amado hermano, no solo tiene que ver con las personas de fuera de la iglesia, sino incluyendo a la gente que participamos de la congregación. Que nos esforcemos en estar en paz con nuestros hermanos, que veremos luego que por qué a veces nos distanciamos el uno del otro. Otra cosa que el Señor nos dice en esta relación con los enemigos. Leamos el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré. Es interesante.
La venganza tiene que ver con querer hacer justicia según nuestros criterios. Que yo hago algo, me hacen, entonces yo quiero hacer justicia con mis manos. Pero como no lo puedo matar, porque si no me voy a la cárcel, aunque algunos lo hacen. Algunos hacen en son de venganza, matan a otro. Pero en términos generales, nadie va a matar a nadie por un lío o un problema. Entonces lo voy a matar de otra manera. Hablando mal, creándole una mala fama, difamando, murmurando, etc. Y la palabra es muy clara. No nos venguemos en las diversas manifestaciones que pueden darse. Uno se venga de una persona guardando resentimiento contra esa persona. Uno lo tiene esclavo de nuestro dolor y amargura. Uno se venga, como dije hace un momento, hablando mal. Uno se venga mintiendo sobre esa persona, diciendo cosas que no son ciertas, pero que las decimos con el propósito de que esa persona sea afectada por el decir nuestro. Hay diversas maneras en que nos podemos vengar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, dejen lugar a la ira de Dios. Entonces, miren, amados hermanos, si nos hacen mal, si nos ofenden sin razones, estamos hablando de aquellos que vienen contra nosotros sin que nosotros demos razón o motivo para ello. Dice, a estas personas se están metiendo contra ti, están hablando mal de ti o de tu familia, realmente no es contra ti, es contra Dios. Entonces Dios, dice la Biblia, dice la palabra, va a actuar. Y va a actuar no en base de su justicia, sino en base de su ira. Y es clara la palabra, dejen lugar a la ira de Dios. O sea, si yo me vengo, no hay lugar para que Dios actúe. Si yo me guardo resentimiento contra alguien, Dios no puede actuar contra la persona que nos ha dañado, nos ha ofendido. Dejen lugar, abran espacio, abran lugar para que la ira de Dios actúe. Y la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. El problema está, amado hermano, en que nosotros quisiéramos que Dios le pague al día siguiente o al minuto siguiente que somos ofendidos. No es así, amado hermano. Dios tiene sus tiempos y sus maneras en hacerlo. Lo vemos alrededor de toda la palabra de Dios, que cuando Dios ha tomado venganza en base de su ira contra pueblos, contra personas, se ha tomado su tiempo. ¿Por qué lo hace? Yo asumo que Dios hace dando oportunidad a las personas para que se arrepientan y cambien su forma de actuar. Entonces, amados hermanos, no nos venguemos. No nos venguemos. Si por resentimiento tú hablas mal de otra persona, la otra persona, es cierto, es afectada, pero quien realmente pierde es uno. Así que, amado hermano, deja que Dios actúe. Sea un enemigo externo, sea quien fuera, deja que Dios actúe. Y este es trato con el corazón, porque el corazón quiere venganza, el corazón quiere ver sufrir a la persona que nos ha hecho sufrir, el corazón desea lo peor para quien nos ha hecho daño. Por eso el dejar el lugar a Dios es tratar con mi corazón, confiar que Dios hará lo que Él quiere hacer, no lo que yo quisiera que le pase. Hey, Dios tiene formas, amados hermanos, de actuar. Pero miren, queridos hermanos, Dios está más interesado en tu corazón que en tu enemigo. ¿Ok? ¿Ok, hermano? Tómate nota, anótalo. Deberías hacer un cuadro grande en tu cuarto. Dios está más interesado en ti que en tu enemigo. ¿Ok? Qué lindo la palabra. Por eso nos sentamos bajo el árbol de la palabra y tomamos el pan
de la palabra. Algunos panes son medios difíciles de pasar, ¿no? Dígame que no, hermanos. Algunos panes son medios difíciles, pero es pan de vida. Es pan de vida. Puede ser amargo en tu boca, pero va a ser dulce en tu espíritu. Ok, sigamos avanzando, amados hermanos, en este caminar. Luego el apóstol Pablo nos enseña a ser misericordioso con el enemigo. Como que uno dice a veces, Dios se pasa, ya no se pasa. Nos hace recordar a nuestro hermano Jesús, ¿no? Nuestro hermano Jesús con su forma que siempre nos hace reír a todos. Versículo 20. Así que, o sea, como conclusión de lo que ha mencionado, así que, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué harías? Bueno, que sufra hambre, pues, ¿no? Ya, yo no le deseo el mal, pero si tiene hambre, pues, que se las aguante. ¿Será de repente la ira de Dios? Puede ser la ira de Dios. Pero mire lo que el Señor nos dice. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Es decir, actuar por misericordia. Recordando que la misericordia es no dar lo que la persona merece. Entonces, la misericordia que mostramos va a ser reflejo de la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros. Esto es precioso, amado hermano, en la declaración, pero el hacerlo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? El apóstol Pablo dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. En términos finales, para explicar qué es esto, la persona se sentirá avergonzada de que el enemigo le dé de comer, que el enemigo le dé de beber, que el enemigo haga misericordia. Porque de quien menos espera un enemigo nuestro es que nosotros le apoyemos. Así que si tienes un vecino, esos bravos, y de repente se enferma y hace su parrillada pro familia, cómprale. No, ojo, tú dile, bien, me das una, me das dos, pero no me des lo que vas a hacer, úsalo para ti. En pequeñas formas, amados hermanos. En pequeñas maneras, formas en que podemos alcanzar a aquellos que han sido opuestos a nosotros, que nos han hecho mal, que han hablado mal, etc. Hay formas en que nosotros podemos. ¿La persona se va a avergonzar? Sí. ¿Qué cosa implica esto, amado hermano? Que la persona va a darse cuenta de que no le están pagando con la misma moneda y eso puede dar oportunidad para que escuche el mensaje del evangelio. Porque algunas personas odian o buscan derramar su ira, su enojo por las profundas e insondables heridas emocionales que tienen. Y ese dolor que tienen, por las razones que fueran, tiene que mostrarse. Y la manera de mostrarse ese dolor es lastimando a otros, como para sentirse que no está solo en el dolor. Es impresionante, queridos hermanos, el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios penetra hasta lo profundo del corazón y discierne las intenciones. Es decir, va detrás de las acciones, va detrás de las palabras, va detrás de los pensamientos, va a la raíz del problema con el que uno hace las cosas. Entonces, así el Señor nos está enseñando cuál debe ser nuestra relación con nuestros enemigos. Así que sigamos avanzando en los minutos que nos queda. Vamos a ver cuál debe ser nuestra relación con el Estado. Nosotros, la Biblia, ¿qué nos enseña, amados hermanos? La Biblia nos enseña que somos peregrinos en esta tierra. Es decir, estamos de tránsito. Estamos aquí en la tierra como en un tren. La tierra es el tren que nos está llevando hacia la vida eterna.
Un día vamos a partir acá. Jesús dijo, no son ustedes de este mundo, pero viven en este mundo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra relación con la autoridad, nuestra relación con los gobiernos? Hay mucho pan que rebanar en este sentido, pero permítanos avanzar en medida de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primero, habla de someterse. El sometimiento es el reconocimiento de la autoridad establecida. Es aceptar que alguien tiene la autoridad. Y como Pablo mismo dice, esa autoridad se la dio Dios, independiente de cómo la logró. Puede lograrlo por voto, puede lograrlo por un asalto al poder, puede lograrlo por herencia, en fin. Pablo no nos dice cómo debe acceder una persona a la autoridad para recién respetarla. Y recordemos que Pablo está hablando de un contexto donde la autoridad en muchos casos era opositora descarnada de la iglesia del Señor. Así, opositora descarnada. Entonces, someterse implica en primer lugar el respeto, el reconocimiento a la autoridad de la persona. Y luego nos está diciendo en este pasaje, y es bueno que lo digamos, la autoridad se otorga a la persona, independiente de su carácter. Por eso hay autoridades políticas que son buenas personas y ya han hecho un buen trabajo, pero también hay autoridades que han robado a mano abierta. O sea, su corazón era avaro, malo, que buscan lograr una posición política para enriquecerse, quitándole al necesitado, quitándole al pobre. Por eso la autoridad Dios la da independiente del carácter de la persona. Estamos hablando de autoridades políticas. ¿Ok? Estamos hablando de autoridades políticas. Ahora, lo que el Señor nos dice, nos enseña que esa autoridad ha sido establecida por Dios y que Dios ha de juzgar a dicha autoridad. El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Este es un pasaje que ha tenido mucha controversia y explicación a lo largo de la historia. Y ha creado dos grandes grupos de interpretación. No, por ejemplo, en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial hubieron los pacifistas que no querían ir a la guerra y estaban dispuestos a ir a la cárcel con tal de no ir, porque pensaban que no. Y otros que aceptaron y dijeron, bueno, está bien. Dos grandes grupos de pensamiento, pero ¿cuál debe ser nuestro criterio? Permítame darles mi entendimiento de este versículo en los tiempos que vivimos. Cuando Pablo menciona el oponerse a la autoridad, no, yo lo entiendo, no es que uno se levante contra la autoridad y cree un golpe de Estado. Yo lo veo así, amados hermanos, en que nosotros, primero, no respetemos a la autoridad establecida, en este caso, cual fuera. Rebelarse contra la autoridad es, por ejemplo, no orar por ellos. Porque la Biblia nos ordena, la palabra nos ordena que tenemos que orar. Y ahí uno dice, ¿cómo voy a orar por una autoridad que está robando? Mayor razón para orar. De repente está robando porque no oramos. ¿Por qué no lo leemos así, queridos hermanos? Porque no hay alguien que se ponga delante de esta persona para orar que Dios toque su corazón, para orar que el espíritu de avaricia, el espíritu de mamón, como la Biblia lo define en palabras del Señor Jesús, no gobierne su corazón. Yo resisto a la autoridad cuando no hago lo que a mí me corresponde. Por ejemplo, nos piden en estos tiempos que guardemos la distancia social. Yo me opongo a la autoridad haciendo lo que me da la gana. ¿Y por qué? Pues me salgo.
Estaba escuchando en estos días, está circulando un video de un pastor en Estados Unidos, que yo respeto al pastor, pero su pensamiento, no, básicamente pidiendo a sus congregaciones a no respetar lo que el presidente dice en Estados Unidos. Independiente de que aquí no estamos juzgando si está bien o está mal, pero como pastores y como creyentes, nos dice que al quien resiste la autoridad, a lo establecido por Dios, y acarrean condenación. O sea, yo salgo perjudicado. Si yo le falto el respeto a la autoridad, si yo no oro a la autoridad, si no respeto las pautas que una autoridad da, que están ceñidas a la palabra de Dios, entonces yo soy el perjudicado. Porque en términos finales no me estoy oponiendo, no estoy haciendo algo en contra de una persona, sino en contra de lo que Dios ha puesto como nivel de autoridad. Con esto, hermanos, veamos algunas pautas fundamentales. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, Dios define el principio de autoridad. Define el principio de autoridad para el malo en cuanto a los jueces. Está el tribunal de justicia está hecho para el mal. Déjeme ver acá. Ok. La autoridad no está para que le temamos, sino para que le respetemos. Y respetando la autoridad, nosotros tendremos paz. Dice Pablo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Y hacer lo bueno es hacer lo que tenemos que hacer. Y más adelante Pablo nos va a decir algunas cosas buenas que tenemos que hacer en esto de la autoridad. Ahora, ¿cómo califica Dios a la autoridad? Porque es servidor de Dios. Y ahí sí nosotros como que dicen, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser servidor de Dios esa autoridad? No cree en Dios, promueve agendas extrañas y tiene filosofías contrarias a la palabra de Dios, etcétera. No, es servidor de Dios. Y miren, en Isaías 45 hay un personaje llamado Ciro. O se menciona un personaje llamado Ciro, que no había ni siquiera nacido. Y Dios lo llama Ciro, mi ungido, el que hará mi voluntad. O sea, Dios usa las autoridades para que sus perfectos planes sean cumplidos. Yo lo entiendo así, queridos hermanos. Estamos viviendo estos tiempos y han dado estas leyes, estas pautas, aislamiento social, limitaciones de salir, a cerrar los templos, que no podemos reunirnos, que tanto nos agrada la comunión cristiana, con un propósito. Yo lo veo así. Aunque hay más, pero yo tengo claro un propósito muy bien definido en mi mente y en mi corazón. Dios ha permitido esto y ha usado la autoridad del señor presidente Vizcarra de no salir para que la iglesia vuelva al lugar de la oración. Para eso. No, ¿de qué hay más detrás de esto? El valor de la vida. ¿Qué más hay detrás de esto? El valor de la familia. ¿Qué hay más detrás de esto? Enseñarnos a nosotros que las cosas no son los más importantes. ¿Qué nos ha enseñado esto? Que el papá y la mamá son los responsables de la familia. Y hermanos, lecciones sin límite. Por eso hoy día estamos hablando, amado hermano, de la iglesia en las casas. No estamos hablando de la IVE en las casas. Estamos hablando de la iglesia en las casas. No es el punto en este momento para explicarles, pero vamos a hablar un domingo sobre la iglesia en las casas. ¿Qué es lo que Dios está apuntando detrás de todo esto? Y hacia dónde está yendo la iglesia del Señor. Y tenemos que ir a donde el Señor lo está llevando, tenemos que correr nosotros. No podemos ir, ni debemos ir, ni iremos jamás en contra de la corriente que el Espíritu de Dios está impulsando a la iglesia. Entonces, es servidor de Dios. No, es servidor de Dios, amado hermano, para nuestro bien. Para nuestro bien.
Qué bueno es esto, qué bueno es. Es servidor de Dios, vengador para castigar, ¿no?, al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Vamos a ir terminando esta noche viendo, hablando acerca de los tributos, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Pagad lo que debéis al que tributo. ¿Qué nos pide el Señor? Que paguemos lo que es correcto, nuestros tributos. Así que, amado hermano, tenemos que hacerlo. Y una forma de hacerlo, por ejemplo, es que usted vaya a cualquier lugar y compre lo que compre, pida boleta. Cuando uno dice, no, así nomás, uno se está haciendo cómplice de un delito. Así que, amado hermano, paguemos lo que tenemos que pagar. Termino con un pensamiento que es importante que lo tengamos. Las leyes de un gobierno son obedecidas mientras estas leyes no se opongan a la verdad de Dios. ¿Ok? Ahí obedecemos. Allí lo hacemos. Como estas leyes que no van contra la palabra de Dios. Usted es pastor, pero están impidiendo entrar hacer nuestros cultos en la iglesia. Estamos haciendo cultos en sus casas. La iglesia en las casas. Seguimos haciendo culto. Ahora, si prohibieran usar Facebook, las redes sociales para predicar el evangelio, si se buscaran con sus tecnologías dónde se está predicando el evangelio y vinieran a querer capturarnos, ahí estamos en la debida desobediencia. O sea, mientras la ley no se oponga a la verdad de Dios, nosotros respetamos y obedecemos las leyes. Toda ley que está en contra de lo que Dios estableció en su palabra, vamos a levantar nuestra voz y decir no. Muy bien, amados hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. No se olviden, mañana a las 6 de la mañana nos reunimos para orar y a las 7:30 nos volvemos a reunir para seguir estudiando la palabra. Dios los bendiga, una buena noche. Definitivamente qué hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros mediante nuestro pastor Luis. No nos olvidemos que de lunes a sábado tenemos nuestros tiempos de oración a las 6 de la mañana. De lunes a viernes continuaremos con nuestra enseñanza a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados a las 10 de la mañana tenemos un tiempo para nuestros niños. A las 5 de la tarde, 3A para todos los adolescentes y a las 7 de la noche contraste mediante sus respectivas páginas. Y los domingos nos estaremos reuniendo para nuestro servicio central minutos antes de las 10 de la mañana. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bendiciones, amada iglesia.